¿Lo conocen? ¿Conocen, hermanos, lo que significa noviazgo? ¿No? Wow. Pues, hermanos, hay veces, muchas veces, en nuestro diario vivir, que sí creería que no conocemos el noviazgo. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente el noviazgo se ha malinterpretado de una manera que no tenemos idea. A manera de introducción diré, hermanos, que tenemos que saber que en la palabra de Dios no aparece la relación de noviazgo como la conocemos actualmente, sino que encontramos la palabra, ¿cómo estaba María y José? Desposados, tal como lo estaba María y José, los padres terrenales de Jesús. La palabra desposados, hermano, del griego, es una palabra muy confusa, la cual no voy a pronunciar, pero que literalmente, hermano, se significa dar un regalo. El noviazgo, entonces, es un regalo, pero también es dar un regalo. No sé cuántos de nosotros crecimos en el contexto, especialmente de donde nosotros somos, de los pueblos de Guatemala, que cuando se comprometían, el novio tenía que llevar algo, ¿verdad? Una vaca, un pollo, pan con aguas, dependiendo las posibilidades del novio, chocolate con pan. Pero hermanos, esto era el significado de qué tanto valor tenía la persona para el novio. O sea que si por usted, hermana, dieron una vaca o un bote de arroz en leche y pan, pues ese era el valor que su esposo tenía, que ese era el valor que usted representaba para su esposo. Por eso que significa literalmente dar un regalo. Un regalo es decir, que se entregaba algo como seña del compromiso, del cual el hombre iba a formalizar un matrimonio con su comprometida, con su prometida. O sea, que ese regalo, hermano, garantizaba que la persona se iba a casar, porque no querría perder el regalo, ¿verdad? Lastimosamente, hermanos, hoy en día las relaciones de noviazgo que conocemos dentro de nuestra sociedad hay de todo menos compromiso. Tenemos besos, caricias, sexo, etcétera, etcétera, pero en la gran mayoría no hay un compromiso, pues la mayor parte de veces lo único que se quiere es pasar un buen momento, o lo único que se busca es el placer sexual, pasar el tiempo. Hermanos, ese no es noviazgo, al menos no dentro del contexto de los hijos de Dios. En este día vamos a analizar el noviazgo, pero a la luz de las Escrituras, y vamos a comprender algunas verdades que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo tiene que ser el noviazgo cristiano, que sirva de preparación para un buen matrimonio, que los jóvenes puedan valorar esas relaciones que hoy llaman noviazgo, si es que vale la pena llamarles noviazgo, porque a veces, hermanos, únicamente están perdiendo el tiempo. Y lo más triste, hermanos, perdiendo una comunión con Dios. El compromiso de María y José, hermanos, en el contexto literario de Mateo 1:18 será nuestro ejemplo y nuestra lectura de referencia. Así que el verso 18 dice en la parte A: el nacimiento de Jesús fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes de que hubiesen estado juntos. Aquí, hermanos, podemos ver ya dos cosas muy importantes. Se describe el estado de María y de José mencionando un desposorio, un compromiso, y se aclara también que ellos aún no habían tenido relaciones maritales. O sea, hermanos, en el noviazgo ¿se puede o no se puede tener relaciones maritales? No se debe. La parte B dice: se halló haber concebido del Espíritu Santo. La situación fue que de momento y sin haber tenido relaciones con algún hombre, María se encuentra embarazada.
Esto fue sorpresa para José, aunque por lógica humana se suponía en este caso que María había fornicado, ¿verdad? Por lógica humana, o sea, sentido común, por algún otro hombre, de tal manera que había roto el compromiso. Esto produjo un desconcierto en José, pues su desposorio era un contrato legal de matrimonio. O sea que el noviazgo, hermanos, no simplemente es de palabra, es y debe de ser un contrato serio, un compromiso. No algo que usted levanta hoy, tira mañana, levanta otro y lo vuelve a tirar. No es de esa manera, al menos, hermanos, el noviazgo bíblico. 19. Y José su marido, como era justo y no quería exponer a ninguna infamia, este era el estatus de José. José, hermanos, era un hombre íntegro, un hombre justo, y legalmente ya era el marido de María, por lo tanto tenía que tomar una decisión. José tenía que tomar una decisión, pero también José era un hombre justo, es decir, era un hombre recto de su conducta. En él vemos, hermanos, su emoción, sus sentimientos, pero también vemos sus valores. ¿Por qué? Porque ¿cómo quería dejar a María? En secreto, para no difamarla. Ahora preguntémonos, jóvenes, si nosotros estuviéramos en el lugar de José, ¿qué posición tomáramos? ¿Ah? No quiso tomar represalias en contra de María, ya que por ley podía repudiarla y romper el compromiso. José, hermanos, estaba en todo su derecho de exponerla, de, como dice el hermano, tomarle una foto y ponerla en las redes sociales. José tenía ese derecho porque el compromiso lo hacía legalmente su esposa. O sea que, en otras palabras, él tenía el derecho a divorciarse, hermanos, a divorciarse. No quisiera, verso 19, parte B, dejarla secretamente. José toma una decisión sabia. Quería dejarla en secreto, darle libertad secretamente y sin fijar fecha, para que ella pudiera salvar su honor, para que ella pudiera seguir siendo una mujer íntegra a pesar del error que había cometido. Supuestamente, gracias, supuestamente. Ahora la pregunta es, ¿merecemos una segunda oportunidad? El que diga que no, hermanos, es porque nunca se ha equivocado. Verso 20, y pensando en él esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José está sumergido en dudas y piensa bien sobre lo que había de hacer, pero antes de actuar llega la intervención divina de un ángel del Señor y le dice, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Se le dan palabras de aliento a José, y José no se preocupa, no debe de tener temor de recibir a María, porque su María, lejos de haber cometido una falta, hermanos, ha sido de bendición. Bendito el vientre, dice, el fruto de tu vientre. Gracias, hermana Nuria. Bendita seas, María. Haciendo un resumen, preguntamos entonces, ¿José y María legalmente eran ya marido y mujer? Definitivamente sí, hermanos. Ya se habían comprometido en un noviazgo, por lo consiguiente ya eran marido y mujer, sin derecho a relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a José le dio temor. ¿Por qué a José le dio temor tal grado que quiso dejar en secreto a María? Por el compromiso en el que vivían, pues ya estaban desposados. Entonces, hermanos, el noviazgo bíblico o el noviazgo judío consta de 3 etapas. Palabras, hermanos, en griego, que no hablo griego, me van a disculpar. La ketubá, que es el contrato matrimonial.
el Kiddushim, que es la ceremonia de esposales. Esposales es la mutua promesa de casarse que se hace una pareja. O sea, cuando primero hacen un compromiso, de ahí hacen el Kiddushim, que es público, donde se comprometen a amarse y respetarse y quererse hasta que la muerte los separe. Y por último, lo religioso, que es el Nizum, matrimonio o bendición que nosotros conocemos. Existía entonces la celebración del matrimonio judío, un contrato llamado la Ketubá. En los compromisos tradicionales, la pareja que se comprometía entra en un pacto firmado, hermanos, la Ketubá, que es un documento escrito y que da fe de los derechos de la novia y la promesa del novio. En este contrato de matrimonio están los términos de sus acuerdos, tales como la dote de la novia, la provisión que el novio acuerda suplir a ellas, cosas que incluyen comida, vestimenta, etc. Y en este contrato la esposa, hermanos, queda ya como heredera. O sea, ¿serio o no serio? O sea, quiere decir, hermanos, que si en nuestro contexto, en nuestros días de hoy, dos jóvenes, Pedro y María, son novios, pero Pedro se muere, María es automáticamente heredera de todo lo que Pedro tiene. Ahora preguntémonos, hermanos, cómo es el noviazgo en nuestros días. ¿Se parece, hermanos? En nuestro contexto cultural, entonces, hermanos, este compromiso correspondería a lo que nosotros conocemos o llamamos el casamiento por el civil. Acto realizado ante una autoridad competente, quedando así registrados de una manera legal. En otras palabras, hermanos, está diciendo que si el pueblo de Dios, los jóvenes de este siglo, no se acomodaran, como dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, no os acomodéis a sino transformaos por medio de nuestro entendimiento. O sea, si los jóvenes, hermanos, no se acomodaran a lo que nos han enseñado, a lo que la cultura nos ha enseñado, entonces diríamos que cuando un joven se compromete en noviazgo, automáticamente, hermanos, se está casando por el civil. O sea que están haciendo un compromiso legal, serio, en donde solamente están esperando, hermanos, la bendición para poder empezar a formar una vida de esposo y esposa, donde ahora sí, hermanos, gozamos del privilegio de las relaciones sexuales, porque es un privilegio, pero con los privilegios vienen las responsabilidades. Nuestro contexto es diferente. Primero los placeres, primero lo que a mí me gusta, y si me gusta, entonces me comprometo. Ahora preguntémonos por qué hay tantas parejas, y no estamos juzgando, hermanos, porque todos son libres de venir al Señor como quieran. Usted venga de la manera que quiere, pero a los hijos, a los que han nacido dentro de la iglesia, o incluso jóvenes bautizados, hermanos, que quieran o pretendan vivir en unión libre, hermanos, solamente pongámonos a pensar. Pero si usted, hermano, está conociendo a Dios, venga tal y como es, hermanos, tal y como es. Dios aquí está con los brazos abiertos esperándolo y lo recibe, porque así llegamos nosotros. Ahora, que si alguien llegó limpio, hermanos, muy diferente, pero los que yo conozco y mi persona primero, venimos cargados de suciedad, como dijo el profeta Isaías, dice, como trapos de inmundicia. Entonces, pero que la palabra, hermano, nos ha limpiado, tal como los pescadores hacen, dice, la red junta de todos, pero el Señor los escogerá y los limpiará. Así hará con cada uno de nosotros. Seguimos, hermanos. El contrato de matrimonio entonces comprende dos ceremonias por separado: el Kiddushim,
que es la ceremonia de esposales en la que se prometen su amor eterno para toda la vida. Es el compromiso en el tiempo del despositorio o noviazgo para nuestro contexto, después de haber firmado el contrato, la que tú vas, quedan comprometidos o desposados legalmente, donde una joven, hermanos, era consagrada a un varón, no consagrada a varios varones, no consagrada al que me guste hoy, al que me aparezca mañana. No, hermanos, si usted tiene un noviazgo, mi hermana, mi hermano, mi joven, mi jovencita, señorita, hermanos, es porque usted, el próximo paso es casarse. La iglesia eso es lo que espera, ¿no? Cuando alguien nos presenta un noviazgo, nosotros estamos atentos a ver cuándo es la boda, porque no nos esperamos que al año usted venga y nos diga, hermanos, rompí mi compromiso, pero ahora estoy saliendo con fulano y mañana con mengano. No, hermanos, no en el pueblo de Dios. O sea, debemos de hacer diferencia. La cultura en que vivimos, especialmente en esta que vivimos en el siglo XXI en Estados Unidos, hermanos, nos ha mostrado algo totalmente diferente, y hay que ser realistas. O sea, y muchas veces lamentablemente hemos sido arrastrados a esa filosofía, pero hermanos, Dios nos está hablando. Dios no quiere que su pueblo perezca. Jeremías dijo, no fue Jeremías, dijo, mi pueblo perece por falta de, pues hermanos, hoy estamos recibiendo el conocimiento. O sea, no es que estemos haciendo algo específicamente por alguna persona, no, hermanos, esto el pueblo de Dios necesita saberlo, los jóvenes necesitan saberlo, incluso nosotros, los adultos que tal vez nos casamos bajo un contexto o un pensamiento diferente, debemos de transformar nuestro entendimiento y saber que es un compromiso que hicimos hasta la muerte. Y precisamente, hermanos, el Kiddushim o despositorio, y precisamente de esta manera se encontraba María y José. Todo esto estuvo perfectamente reglamentario, hermanos, o en línea con lo que dice la ley de Deuteronomios. Deuteronomios 22, 23 al 25 dice a la letra: si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. Ahora nos preguntamos, ¿es serio entonces el noviazgo? A la joven dice, por no haber pedido ayuda a los de la ciudad, y al hombre por haber deshonrado a la prometida de su prójimo. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuántos respetamos a una pareja, o cuántos nos alejamos de una pareja cuando son presentados como novios? Buena pregunta, ¿verdad? Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre por haber forzado a la joven a acostarse con él. O sea que si la viola, ¿verdad?, se lo hace en contra de la voluntad, entonces solo morirá el hombre. Ahora preguntémonos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo establecido por Dios en nuestros días. En el contexto que vivimos, hermanos, los jóvenes tienen relaciones sexuales con los novios e incluso a veces tienen relaciones sexuales con personas que no son sus novios. Ahora pongámonos a pensar, si ya de por sí tener relaciones sexuales con el novio la llevaba a usted y a mí a ser apedreados hasta la muerte, ahora pongámonos a pensar qué diría la ley de alguien que simplemente son amigos o que se conocieron y decidieron tener relaciones. Hoy las relaciones sexuales en nuestros días, hermanos, son comunes entre los novios. O sea, eso no es un secreto. Todos nosotros tenemos conocimiento de eso, hermanos, que no es un secreto, que son lo más común que puede haber en nuestra sociedad. Incluso los amigos tienen relaciones sexuales.
Una vez, hermanos, yo escuché esto. Una persona hablando de que los jóvenes estaban teniendo relaciones sexuales y me acerco y le pregunto, ¿y usted qué dijo o qué hace? Yo les dije que se protegieran, me dijo. Sí, entonces, hermano, entonces nuestros hijos escuchan, son enseñados de esa manera y entonces, hermanos, a la larga también nosotros tenemos parte de culpa en la situación. Nosotros como iglesia, nosotros como líderes, nosotros como padres, nosotros como hermanos, pues también asumimos la culpa. Siempre el liderazgo, hermanos, es el que recibe el mayor peso, pues lo aceptamos, hermanos. Tal vez no hemos sido los líderes que se merezcan, pero hacemos lo mejor, hermanos. Seguimos. En lo religioso, el Nizum, matrimonio o la bendición. Después del acto de consagración, hermanos, donde se había firmado el acta, la joven queda en la casa de sus padres, o sea, el noviazgo, el tiempo estipulado del desposorio, esperando el Nizam o las bodas, que podían ser, oigan cuánto debería de durar un noviazgo, hermanos, podían ser semanas, meses y hasta un año. Entonces, el noviazgo bíblico, hermanos, no dura 15 años, no dura 5 años, no dura 8 años. El noviazgo bíblico, hermanos, dura un año. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Por la carne, por la debilidad. Porque como dijo el apóstol Pablo, no todos tienen el don de... Entonces, el noviazgo bíblico, hermanos, dura un año a lo máximo. Y solo después de esta segunda ceremonia podían haber relaciones maritales, relaciones sexuales. Por lo que hasta que llegaran a este momento era una joven virgen consagrada o desposada a un marido, tiempo que serviría, hermanos, para su preparación con miras de llegar a su casamiento. Este paso, hermanos, era trascendente, que la muchacha se encontrara siendo doncella, hermanos. Era